Ahorita le seguimos con la Venga. entrepierna, pero seguramente ustedes vieron que esta semana el INEGI presentó la encuesta nacional de seguridad pública urbana y ahí se revela que en junio del 2022 67.4% de la población mayor de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad, cualquier ciudad que esta sea. Este porcentaje pues representa un aumento estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en marzo del 2022, que fue de 62.2%. Durante junio de este año, 72.9% de las mujeres y 60.9% de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su comunidad. Las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón, Irapuato, Cuautitlán Izcalli y Colima. Y precisamente sobre este tema está listo ya Óscar Jaimes Bello, que es director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Óscar, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Maca. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto verte, pero no me dan gusto estos datos que arroja el INEGI. Igualmente, gracias. Gusto en saludarlos a los tres. Pues esta encuesta es trimestral, es la encuesta nacional de seguridad pública urbana y la venimos realizando desde septiembre de 2013. Estos resultados que acabas de mencionar pues son para la última medición correspondiente al segundo trimestre de este año y la comparación que estabas dando es respecto al anterior, marzo de este mismo año, 2022. Esta encuesta contempla 75 ciudades, Maca. Son en el país 75 ciudades, incluye a la Ciudad de México, que la desagregamos por cada una de las 16 alcaldías. Entonces así llegamos a 90 zonas de interés, con una muestra total de 27,000 viviendas y puede dar resultados, como mencionaba, por cada una de estas ciudades a partir de este tipo de muestreo que se diseña en el INEGI para tener estadísticas confiables. Bueno, y los datos que se revelan también, ¿no? Sobre, pues, cómo las mujeres somos quienes más inseguras nos sentimos en la ciudad en la que vivimos, Óscar. Sí, a lo largo de la serie las mujeres han mostrado una mayor percepción, sensación de inseguridad por temor al delito. 73% de las mujeres en este trimestre, a junio, contra 61% de los hombres. Y esto se muestra también en los espacios específicos donde hacemos también preguntas relacionadas, ¿no? Por ejemplo, en los cajeros automáticos, es el lugar donde la población se siente más insegura y en el caso de las mujeres es de 82%. Sí. 82% de las mujeres se sienten inseguras en los cajeros, 70% de los hombres. El transporte público es el segundo, 76% de las mujeres contra 64% de los hombres. Después están los bancos, 70% las mujeres, 55% los hombres. Donde menos se sienten, donde se sienten más seguros, la población es en la casa, la escuela y el trabajo, con niveles de 23% para las mujeres en el caso de la casa, 17% los hombres, las escuelas, 26% mujeres, 17% hombres, trabajo, 34% mujeres, 28% hombres. Ahí es donde más seguros nos sentimos. Pues sí, ¿no? Son, bueno, y en la casa a veces ¿no? Con el robo a casa habitación. Sí, también hay ese tipo de situaciones que se miden a través de las encuestas de victimización. Sí, en esta encuesta también incluimos cuestiones relacionadas con atestiguación y también con cambio de hábitos o de rutinas para evitar ser víctimas del delito. Por ejemplo, si vamos a los temas relacionados con la atestiguación, creo que es un buen tema relacionado entonces con aquello que influye en las percepciones de la inseguridad. Entonces, en primer lugar se encuentra el alcohol, el consumo de alcohol en las calles. 63% de la población a nivel nacional lo identifica
La medición anterior de marzo fue de 61%, aquí hay un incremento. Están también los robos o asaltos que tuvieron un incremento, que pasaron del 54.6 al 56.3%. La venta o consumo de drogas pasó en marzo de 39.3 a 41.1% de la población que lo identifica. Vamos, por ejemplo, a ejemplos concretos. El consumo de alcohol en las calles, Chimalhuacán, Iztapalapa y Álvaro Obregón son las ciudades en donde la población lo identifica con mayor frecuencia, con porcentajes que van del 85 al 88% en estas ciudades. Robos o asaltos frecuentes. Está Chimalhuacán en primer lugar con 86%, después está Cuautitlán Izcalli, 81%, Nezahualcóyotl después en tercero con 78%. Venta o consumo de drogas, Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Ecatepec, con porcentajes entre 65 y 70%. Uno muy relevante, disparos frecuentes con armas. Aquí tenemos en primer lugar a Fresnillo, a Chimalhuacán después y Ciudad Obregón. Fresnillo con 89.5% de la población que lo identifica. Después Chimalhuacán 75% y Ciudad Obregón 71%, mientras que las ciudades en donde menos se identifican estos disparos frecuentes, tenemos a Mérida en primer lugar 1%, Los Cabos 3% y Aguascalientes 4%. Entonces esta encuesta nos permite identificar estas grandes diferencias, brechas que se dan y lo que de alguna forma va moldeando esas percepciones de inseguridad en el país. Yo te iba a decir que los datos del INEGI siempre nos marcan un camino, pero ¿cómo han hecho en estos años de pandemia en donde han tenido que cambiar bastante? No la metodología, pero pues sí han tenido que ajustarse, ¿no? Muchísimo. Sí, sin duda, Maca. Tan es así que en junio de 2020, durante este periodo que mencionaba de septiembre de 2013 a la fecha, junio de 2020 es el único momento en donde no pudimos llevar a cabo la encuesta, la tuvimos que suspender. Continuamos en septiembre de 2020 y no nos hemos detenido desde entonces. Pues lo que hacemos es tener protocolos aprobados para este tipo de encuestas que son cara a cara. Y que visitamos entonces 27,000 viviendas para esta encuesta. En este caso, pues con cubrebocas, se utiliza pues una sana distancia y tratando siempre de mantener pues estos protocolos para evitar contagios. Es muy importante también mencionar que el INEGI pues tiene esta actividad continua de generación de información estadística en este y en muchos otros temas más, y que pues lo hace con este sentido de responsabilidad y también agradeciendo a la población que en general nos atiende y coopera. Solo un dato aquí. Tenemos como tasa de respuesta de estas 27,000 viviendas, casi el 88% nos dieron respuesta. Y los que no es que necesariamente nos hayan negado la respuesta, sino que nos enfrentamos también a cuestiones relacionadas con viviendas deshabitadas, por ejemplo, que es en mayor medida lo que hace esa parte que no tenemos como respuesta. Qué bueno que no han parado, porque si no, ¿qué haríamos con otros datos? Oscar, oye, ¿hay alguna ciudad de nuestro país en donde la gente ahora se sienta más segura, donde se haya revertido esta tendencia? Bueno, generalmente se encuentran más o menos las mismas, con algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, Mérida ahora no aparece en estas primeras porque tuvo un incremento. Actualmente me parece que se encuentra en 34%, y está San Pedro en primer lugar con 15% de la población que se siente insegura. Después está la alcaldía Benito Juárez con 24%, Tampico con 28%, Piedras Negras 29%, Saltillo 30% y Los Cabos con 31%. En Mérida, como mencionaba, pues salió de estos primeros lugares porque al comparar con marzo, que tenía 22%, pasó a 34% que mencioné hace un momento. Entonces es por eso que no se encuentra entre estas.
Pero vamos a algunos ejemplos concretos. En la Ciudad de México, por ejemplo, hubo, hubo algunas mejoras, hubo disminuciones. Gustavo Amadero pasó de 72% a 63.5% de población que manifiesta inseguridad por la delincuencia. Iztapalapa de 78 en marzo a 70% ahora en junio. Azcapotzalco de 83% en marzo a 72% en junio. Y Miguel Hidalgo de 64.5 a 42.7%. Benito Juárez no tiene movimiento, estuvo en 25% en marzo, ahora 24%. Sin embargo, pues se encuentra pues como la segunda a nivel nacional con menor percepción de inseguridad, esto en la Ciudad de México. Hola Oscar, buenos días, te saluda Jimmy Sirvent. Esas son las ciudades con menor percepción de inseguridad. Ahora, las que tienen mayor percepción de inseguridad, ¿cuáles son? Sí, claro, Jimmy. Maca las comentó. Tenemos primero Fresnillo, okay. Zacatecas. Estos tienen niveles de 97%, Fresnillo. De Zacatecas, 90%. Ciudad Obregón también está en 90%, en Sonora. Irapuato, Guanajuato, después también 90%. Cuautitlán, Izcalli, en el Estado de México, 89%, y Colima, 88%. Estas son las ciudades donde hay una mayor sensación de inseguridad. Oscar, buenos días. Sí, Daniel López Casarín. Decías un punto importante y creo que también tiene que ver con la migración, y me refiero a Mérida cuando hablabas de justamente esta ciudad, porque sí, mucha gente se ha ido para allá. Entonces, ¿es realmente por esto, por la migración que se ha estado dando, que entonces ahora es el mayor número? Creo que todos tenemos a un conocido que ahora anda viviendo en Mérida, tratando de vender, no sé, por ejemplo, terrenos, invertir, cuestiones de este tipo. ¿O es porque realmente se ha perdido esa seguridad, o una combinación de ambas? Sí, claro. Bueno, el tema de migración, me parece, recordando las cifras del Censo de Población y Vivienda, que Quintana Roo es la que más migración tiene, por obvias razones, ¿no? Temas turísticos, mucha población que migra hacia allá por cuestiones de trabajo, que es la principal razón por la cual la población cambia su residencia. En el caso de Mérida, bueno, lo que tenemos históricamente en la serie es que se ha mantenido en esta tendencia por debajo del nivel nacional. En algunas ocasiones, como mencionaba, pues ha estado cerca del 20%, incluso 17% de la población que se siente insegura. Entonces, pues sí, 80% aproximadamente de la población se ha mantenido constante en una sensación de seguridad. Hay distintos elementos que nos llevan a eso. Por ejemplo, hablábamos de los disparos frecuentes, mientras que en ciudades como Fresnillo, Ciudad Obregón, pues se reportan por incluso más del 80% de la población. En Mérida es el 1% que los reporta. Entonces ahí hay una gran diferencia. También otro elemento que medimos en la encuesta y que tiene que ver también que influye en el temor al delito, pues es la percepción que tiene la población del desempeño de sus policías, de sus autoridades. Medimos al Ejército, a la Marina, la Guardia Nacional, aunque me parece, en lo personal, que el caso de las policías estatales y municipales refleja más lo que a nivel local la gente piensa realmente de sus policías, la actuación que tienen dentro de su territorio. Porque en el caso del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, que tienen los niveles más altos, es una percepción que tiene que ver con una generalización de la institución, porque estos tienen operaciones a nivel nacional y así es como la ven. Y eso es muy positivo, que estas instituciones tengan esa percepción más sólida por parte de la población, mayor confianza. En el caso de las policías estatales y municipales, regresando a ese tema, ¡qué miedo! Pues entonces ubican la población, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo León tenemos percepciones del desempeño que están entre las más altas del país sobre sus policías. En esta ocasión, Nezahualcóyotl estuvo en tercer lugar, y no es la primera vez que tiene una buena evaluación. 66%, 2 de cada 3 piensan en Nezahualcóyotl, 18 años y más, personas de 18 años y más, que su policía tiene un buen desempeño. Que ese sí es un dato revelador, claro. La verdad,
Oscar, es lo que te iba a decir, y que cómo estaba el Estado de México, porque pues por aquí dicen, qué pánico que te pare un policía del Estado de México. Luego tienes más miedo, cada sí. semana pues hay alguna, justo hoy traigo una nota de un caso de abuso policial en el Estado de México, terrible. ¿Cómo anda el Estado de México? Sí, claro. Bueno, tenemos dos aspectos, la policía estatal y la policía municipal. Entonces, en la estatal, el Estado de México, bueno, a nivel nacional, la percepción del desempeño de las policías estatales es de 48.5%. Para dimensionarlo, vamos a hablar también de cómo se ven pues, la Marina y el Ejército. La Marina, 84% de percepción de efectividad, 81% el Ejército, la Guardia Nacional el 70%. Después están las policías estatales a nivel nacional, 48.5%. Mérida tiene el mayor nivel de percepción de efectividad de la policía estatal, 80%. Santa Catarina, Nuevo León, 76%. Saltillo, en Coahuila, 74%. Las que menos, y ahora vamos ya al Estado de México, está Tijuana, 22%, Ecatepec, 28%, claro, y Fresnillo 28.5%. Entonces Ecatepec se encuentra pues entre las que la población de esa localidad, de ese municipio, pues tiene una percepción menor a nivel nacional. Después están, bueno, tenemos Tlalnepantla, 31.5%, está Chimalhuacán, 30%, Catepec, 28%, esto, Atizapán, 41.6%, Toluca, 37.2%, Izcalli, 33%. Estas son las que medimos en el Estado de México. Esto es policía estatal. Policía preventiva municipal. Primero está San Pedro Garza García, 82% de su población tiene una percepción de efectividad. Que parece otro país, sí, San Pedro, sí, ¿no? La verdad contaría quizás como hasta otro país por los números que arroja. Después está también de Nuevo León, Maca, San Nicolás, 74.4%, y después Nezahualcóyotl, 66%. En los municipios que tienen, ciudades que tienen la menor percepción de efectividad por parte de su población, Cuautitlán Izcalli, 17.5%, Ecatepec, 21.4%, Tapachula, 23.5%. Regresando al Estado de México, bueno, pues tenemos Nesa, mencionábamos, 66%, es la más alta. Está Tlalnepantla, 30.5%, Ecatepec, 21.4%, Chimalhuacán, 25%, Naucalpan, 23.6%. Toluca 34%, Atizapán 46% y Cuautitlán Izcalli 17.5%. Pues ahí están los datos. Preguntan aquí, y pues quizás sonemos repetitivos, pero no importa, que cuál es su metodología y cómo lo hacen, porque bueno, pues sí, de pronto salen con todas estas cifras y muchos lo entendemos, pero hay gente que no le queda claro. Oscar, si pudieras nada más explicarle a la audiencia cómo se hace. Sí, claro. Tenemos una muestra a nivel nacional de 27,000 viviendas para estas 90 zonas de interés. 90, entonces son 300 por cada una, y con estas 300 que se seleccionan a partir del marco maestro, del marco de muestreo que tiene el INEGI, que se obtiene del Censo de Población y Vivienda, pues nos permite entonces hacer una selección probabilística, es en varias etapas. Primero a través de la muestra maestra, después entonces se obtiene una muestra de ese marco de muestreo, y así la siguiente etapa pues va a ser entonces seleccionar estas viviendas, y en el hogar, ya en la vivienda donde se visita, tiene que ser esa vivienda. El INEGI no cambia viviendas, no puede ir a la de enfrente o a la de al lado si no encontramos al informante o si hay una vivienda deshabitada, como mencionaba anteriormente. Si está deshabitada, pues así se reporta, pero no cambiamos viviendas. Y dentro de esa vivienda seleccionada, entonces hay hogares y se selecciona un hogar, y también se selecciona a una persona de manera aleatoria. Entonces, en todas las etapas se hace de manera probabilística, aleatoria, asegurando entonces
las características que el INEGI requiere para poder tener un conjunto de población que represente a todo el país. Al menos en esta parte que estamos nosotros mencionando es urbana. Son 90 ciudades, las está autorrepresentando, son zonas urbanas. Así es como lo hacemos, es una entrevista cara a cara con un dispositivo móvil que minimiza errores, se va bastante ágil con estas entrevistas, que nos permiten entonces tener información de calidad para prácticamente todas las variables que medimos. Es mucho más fácil cuando se trata de opiniones, porque pues se tiene una base con todas las opiniones. Cuando se trata, por ejemplo, de victimización, que también la medimos tres elementos de victimización en esta ocasión. Victimización delictiva, victimización por corrupción en el contacto con autoridades de seguridad pública y también para la población 18 años y más, cuestiones relacionadas con violencia sexual y acoso. Son los tres elementos que son experiencias, ya no opiniones, y ahí es más complicado, más complejo tener estadísticas de calidad, porque entonces tenemos que remitirnos como conjunto, como universo, a las que sí fueron víctimas y a partir de esas dar características. En esta encuesta, que es más pequeña que otra que tenemos a nivel nacional, la DIPE, que tiene más de 100,000 viviendas de muestra, que sí permite dar todos los detalles, aquí no preguntamos tanto. Aquí en esta encuesta nos vamos a los delitos de los cuales fue víctima, que son los más frecuentes: robos, todos los tipos de robos, las extorsiones. Y pues en el caso de la corrupción, pues hablamos de las autoridades de seguridad pública, es el más elevado de acuerdo a otra encuesta que tenemos, la encuesta de calidad de impacto gubernamental, que es nacional, que la hacemos cada 2 años, y ahí sabemos que es con las policías donde hay mayor nivel de corrupción. Entonces es por eso que medimos estos elementos con mayor confiabilidad. Lo podemos hacer en esta encuesta con 27,000 viviendas de muestra, Maca. Pues muy bien, Oscar. Y la verdad es que me imagino que la gente muestra mucha disposición al hacer estas encuestas del INEGI. Yo así lo he visto. Me he encontrado a varios encuestadores de pronto trabajando con la gente, y la gente pues lo hace con bastante buena actitud, porque el INEGI pues sí nos ha... ¿Qué haríamos más bien sin las estadísticas del INEGI, que van más apegadas a la realidad y que prácticamente siempre coinciden con lo que todos estamos viviendo? Oscar, yo te agradezco mucho estos minutos, y ojalá que la próxima vez que nos veamos tengamos mejores resultados. Sí, tipo San Pedro, pero todos. Pero todos. Sí, Maca, bueno, pues estos son trimestrales. La próxima estará el 19 de octubre. Y vamos a tener el 8 de septiembre la encuesta nacional, la DIPE, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, que esa nos va a dar los resultados de la victimización delictiva del año pasado, del 2021. Pues muy bien, entonces nos vemos en unos meses. Muchas gracias, Oscar. Al contrario, muchas gracias, Maca, Jimmy, Casarín. Hasta luego, muchas gracias. Bye, que estés bien. Oscar Jaimes Bello, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del... ¡Oh, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Oigan, ya están aquí iniciando el fin de semana. Exacto. ¡Qué bárbaro! Bueno, nos quedamos a la mitad con Jimmy, fue coitus interruptus. Tampoco te vamos a poner atención.